Ahora vamos a ahondar un poco en los principios básicos de la contabilidad y para ello vamos a definir diferentes conceptos. Entonces vamos a ir concepto a concepto y viendo qué significa cada uno de ellos. El primer concepto que vamos a estar revisando es el que se conoce como la entidad de negocio. Este concepto nos indica que las empresas o la empresa es una entidad diferente a las personas que trabajan en ella, lo cual nos lleva a que los gastos que tengan las personas de la empresa no tienen que ser registrados en los estados financieros de esa empresa. Es decir, no se tienen que registrar los gastos que tienen los empleados en sus casas o los ingresos que tienen por algún otro negocio diferentes al trabajo que desempeñan en la empresa que se está hablando. Un ejemplo de ello sería un consultorio médico de un doctor que en su contabilidad no deben de quedar registrados los gastos que realice por concepto de la escuela de su hijo o a lo mejor la luz de su casa o el teléfono de su casa, ya que todos estos no forman parte del negocio. En cambio, el pago de la luz del consultorio, por ejemplo, por supuesto que debe de entrar dentro de los registros contables del mismo. El pago del personal, si tiene una secretaria, ese sí entra dentro los registros contables de la empresa, pero no va a entrar el gasto que haga, por ejemplo, de gasolina para ir a llevar a su hijo a la escuela o para ir de vacaciones. Esos gastos no entran dentro de la contabilidad de una empresa. Entonces es importante hacer una división muy clara de qué pertenece a la actividad económica de la empresa y que esto que pertenezca quede registrado en los libros de la empresa y aquello que no es, aquello que no le pertenece, que pertenece a conceptos de cada una de las personas que lo integran y a ellos serán los que no entrarán dentro de los registros contables. Entonces esto tiene que quedar muy claro. Una cosa son el concepto, las actividades propias de la empresa y otras son las actividades propias de los empleados o de los participantes de una empresa. Otro concepto muy ligado a la unidad de negocio sería el de dueño único, el cual nos dice que el negocio pertenece a una sola persona. Esto se ve reflejado, por ejemplo, cuando una persona va directamente a Hacienda, se da de alta. En México esto está denominado como persona física. Y es eso, el dueño de un negocio solamente es una sola persona la cual se encarga de administrar toda esa empresa. Aquí tenemos algunos ejemplos de que, por ejemplo, en Estados Unidos el 70% de los negocios son de personas físicas, como le diríamos en México. El dueño es solamente una persona y son el 70% de los negocios, es prácticamente la mayoría de los negocios en Estados Unidos, y esto se puede reflejar también en México, son dueños únicos. Pensemos en este tipo de negocios como las tiendas de la esquina, alguna tienda de ropa, prácticamente todas las tiendas del centro, en los mercados. Si se fijan, observen y van a ver que la mayoría de los negocios pequeños que están diseminados por todas las ciudades son negocios que pertenecen a una sola persona. ¿Por qué es esto? Pues porque son muy fáciles y baratos para organizar, no hay que ponerse de acuerdo con demás personas, simplemente el mismo directivo es el que va llevando la organización y pues eso evidentemente es más barato porque no hay que estar contratando mucho personal. Los recursos, sin embargo, están limitados a solamente los recursos que tiene el dueño. Aquí no se pueden incluir recursos de otra persona porque solamente tenemos un dueño el cual va a poner el capital para ese negocio. Y pues es muy usado en los negocios pequeños cuando estamos pensando en una tienda, en un pequeño negocio de producción, por ejemplo, los consultorios médicos serían un negocio de persona física, de un solo dueño. Estos pues son precisamente estas características. Por otra parte, tenemos a los que se denominan los corporativos, los cuales están organizados de acuerdo a las leyes federales y se consideran como una entidad diferente a las personas. En México los conocemos como personas morales. Estos están integrados por diferentes personas, se ponen de acuerdo
realizan la actividad establecida en la ley y se constituyen como una entidad diferente, una persona moral. Para términos de impuestos se establecen como una sola entidad, aunque en realidad es un grupo de personas, de tal forma que la contabilidad se lleva como única para todo el grupo de personas, que sería para el negocio, la contabilidad de la empresa, la contabilidad del negocio. Aquí tenemos algunos otros datos. En Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de empresas generan el 90% de los ingresos totales, por lo que son muy importantes, y solo representan el 20% de los negocios. Si recuerdan, los negocios de único dueño, a pesar de que eran el 70%, aquí podemos ver cómo estos, que son el 20%, generan el 90% de los ingresos. Entonces, una pequeña cantidad está generando prácticamente todo el dinero que se mueve, todos los ingresos que se tienen. La propiedad de la empresa se divide entre varias personas, y esto se hace por medio de acciones, en inglés denominadas stock. Y entonces, para obtener grandes cantidades de dinero, se emiten acciones, haciendo así que los socios compren estas acciones y la empresa tenga dinero. Y entonces pues vemos que este tipo de asociación está usada por los negocios más grandes. Entonces tenemos estos dos tipos que es importante diferenciarlos. Ya estábamos hablando anteriormente del único dueño y de corporación, los cuales nos van a ir permitiendo entender cómo están organizados nuestros negocios. Ahora pasaremos a otro concepto y vamos a hablar un poco de lo que son el concepto de costo. Este concepto está enfocado a la manera de registrar la actividad financiera del negocio. Se especifica que los registros que se hagan deberán estar de acuerdo a transacciones reales y no a precios inventados. Siempre se toma en cuenta el costo real de los productos o servicios, independientemente de los cambios que puedan haber en ellos. Este concepto nos liga a la objetividad, ya que para llevar a cabo este registro se debe contar con un documento que lo evidencie. Entonces, el concepto de costo es todo lo que nosotros, ya sea compremos, vendamos, tiene que tener un costo real. No es el costo que nosotros pensemos o el costo que nosotros estemos queriéndolo, sino en cómo se llevó a cabo, en cuánto se llevó a cabo este intercambio. Y ese es el costo que va a quedar registrado en nuestros libros contables. Y entonces está muy ligado a este concepto de objetividad, que cómo podemos establecer cuál es el costo real de los servicios o de la compraventa que estemos haciendo, pues a través de una evidencia. Y en México ese tipo de evidencias se hace a través de las facturas. Entonces, siempre que nosotros hagamos un registro, deberá de estar ligado a esta evidencia y respaldados por una factura. Generalmente son las facturas, puede haber otro tipo de evidencia, pero la reconocida en México es la factura. Y entonces, ¿cómo comprobar que el costo es objetivo, que no es el costo que nosotros le queramos poner a la venta de una casa o a la compra de un coche? Pues nos remitimos a la factura. En la factura estaremos estableciendo este es el costo, y el costo que esté anotado en la factura deberá de ser igual al costo que nosotros estemos reflejando en los libros. No importa que nosotros hayamos querido vender en más o en menos la mercancía o el producto, sino más bien lo que quedó registrado al momento de realizar la compra o la venta. Finalmente, el último concepto que vamos a revisar en este video va a ser acerca de la unidad de medida. Esto establece que siempre tenemos que registrar nuestras transacciones en una moneda. Normalmente las empresas transnacionales tienen registros en la moneda local donde operan y la base del operativo. Por ejemplo, si operan aquí en México, tienen sus registros en unos registros en pesos, y aparte tienen sus registros en dólares o en euros, dependiendo del origen de donde venga la empresa. Todo esto pues depende de las necesidades de la empresa. Lo que sí debe de quedar claro es que todas las transacciones deben ser basadas en la moneda. Por ejemplo, no se vale estar juntando en un mismo registro pesos y dólares. Si en un registro se está hablando en pesos, todo ese registro tiene que quedar en pesos. Y en otro registro, si se está hablando de dólares, todo tiene que estar en dólares.
siempre se tiene que respetar esta unidad monetaria para evitar confusión a la hora de estar haciendo los análisis o estar haciendo los registros. Entonces, esto es lo que nos dice la unidad de medida, que siempre tenemos que registrar nuestras cuentas en una moneda que es establecida. Ahora pasaremos al tema de la ecuación contable. La ecuación contable es como la Biblia de los contadores, es la base para todo el análisis y desarrollo de los estados financieros. Y pues vamos a ver cómo son los elementos que la componen y qué significa esto de la ecuación contable. Como podemos ver en esta diapositiva, la ecuación contable consta de tres elementos principales. Tenemos los assets o activos, que es igual a los liabilities o pasivos en español, más el capital contable. Esta es la ecuación contable y es la que nos va a permitir tener todo el registro contable y sacar todas nuestras cuentas. Que bueno, vamos viendo cuáles son las características de cada uno de estos términos. Por ejemplo, los activos son todos los recursos propiedad del negocio. En los activos estaríamos hablando del dinero que tiene el negocio, si tiene algún terreno, algún edificio, si tiene coches, tiene equipo, tiene maquinaria, todos estos elementos, todo lo que cuenta la empresa, todos los recursos que tiene la empresa, propiedad, que sean su propiedad, los denominaremos o serán los activos. Por otra parte, los pasivos son las obligaciones que tiene la empresa para con los proveedores o los acreedores. Es decir, aquí van todas las deudas que se le debe a el terreno, se compró un terreno pero se debe o se pidió un préstamo al banco o se pidió un préstamo a otra persona. Todo lo que nosotros tengamos que pagar, todas nuestras deudas serán los pasivos. Y finalmente el capital contable son todos los derechos que tienen los dueños de la empresa. Es decir, aquí van todas las aportaciones que han hecho los dueños, todo el capital que ellos fueron aportando desde el inicio del negocio, y si en posteriores ocasiones se necesita aportar más capital, es aquí. Y entonces esta es la ocasión. Todos nuestros activos tendrán que ser iguales en valor a todos nuestros pasivos más el capital contable. Y vamos a ver en un punto más adelante de este video cómo esta ecuación, que ya con números, para ver un ejemplo más claro de ella. Entonces, quedémonos ahorita con esto. La regla básica, la ecuación básica: activos es igual a pasivos más capital.